Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Queremos hablar de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo ejercitarnos o cómo practicar con la palabra de Dios para que nuestra fe sea avivada y de esa manera podamos acercarnos a Dios más convencidos cuando estamos conscientes de que realmente estamos en obediencia a la palabra de Dios. Quisiera primero que nada leer lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 y el verso 1. El Señor dice que la fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de la fe. Y debemos conocerla porque si lo entendemos, entonces sabremos si verdaderamente estamos en fe o, estamos tal vez mal interpretando lo que es la fe. Por eso es importante que lo entienda. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que es Dios el que galardona a los que le buscan a través de la fe. Es importante, mis hermanos, que podamos comprender que para agradar, dice, si queremos agradar a Dios, debemos acercarnos a través de la fe. Por eso es tan importante entender lo que es la fe y además a aprender cómo ejercitarnos en la fe, porque la fe es un fruto del Espíritu, aunque hay un don, pero es un fruto del Espíritu Santo. Esta fe que estamos hablando aquí es la fe como fruto. Cuando uno empieza a ejercitarse más y más en la palabra, en la obediencia a la palabra de Dios y hacer todo lo que el Señor nos manda en su palabra, entonces nuestra fe va creciendo. Vamos teniendo mayor convicción, mayor confianza, quiere decir, de que Dios es fiel y que Él hace lo que promete en su palabra. Pero para eso se requiere que uno se ejercite en ella. Así que voy a tratar con la ayuda del Señor de resumir el proceso que debemos en el cual debemos ejercitarnos para que vaya creciendo nuestra fe. Primero que nada, yo desarrollé 7 pasos de cómo nosotros podemos ejercitarnos en la fe. Lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a la palabra de Dios, es que debemos oírla, porque en Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos genera la fe. Entonces, por eso es que entre más escucha uno la palabra de Dios, debiera provocar mayor confianza en nosotros al acercarnos a Dios. Es necesario que la persona abunde en la palabra de Dios para que su fe se vaya fortaleciendo. Luego dice, primero tenemos que oírla y cuando la oímos o la leemos, debemos hacerlo con mucha atención, entendiendo que es Dios quien nos está dando su palabra y debemos oírla con toda claridad hasta donde más podamos comprender, enfocarnos en ello sin desviarnos de lo que el Señor nos está diciendo, porque si entendemos lo que Él nos está diciendo, también podremos saber cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios, sabremos si no estamos escapando de hacer lo que Él nos está mandando en esa palabra. Porque la fe es obediencia a la palabra que Dios nos da. Y eso es lo que nos va llevando para alcanzar el galardón, que en la misma palabra nos dice que alcanzaremos. Por eso es que no podemos o no debemos escapar alguna acción que la misma palabra nos indica que debemos obedecer. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, en el Salmo 26, 1 y 2, voy a leérselo
para que podamos ver cómo tiene que estar, debemos estar nosotros. Salmo 26, el verso 1 y 2, dice esto: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. La palabra aquí dice: he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. ¿Qué es la fe? Fe es una convicción, una confianza absoluta en Dios, no en nosotros, no en nuestras capacidades, no en lo que nosotros hacemos, sino una confianza en Dios. Dios es el que hace posible lo imposible. Por eso es que tiene que estar seguro, tenemos que estar seguros que estamos confiando en el Señor, no en nosotros, no en nuestras circunstancias. Tenemos que ir examinándonos si confiamos en nosotros o pensamos que por lo que hemos hecho Dios tiene que darnos lo que le estamos pidiendo. No, es una confianza completa en Dios. Jesús mismo dijo, tener fe en Dios. Cuando uno se acerca a Dios, tiene que ser confianza absoluta, remover nuestra confianza de nosotros o de otras circunstancias y ponerla solo en Dios. Por eso dice en el verso 1, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Cuando uno confía en Dios sin titubear, titubear quiere decir sin vacilar, sin dudar. Cuando uno toma la palabra de Dios y empieza, ¿cómo le demuestra uno a Dios que confía en lo que Él dice sin vacilar? Cuando uno lo obedece tal como está escrito. Así como nos la da, uno tiene que obedecer paso a paso lo que Él nos está instruyendo y entonces veremos el resultado de lo que Él dice que habrá en esa obediencia a esa palabra. En el verso 2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Antes de que uno empiece con la palabra de Dios a ejercitarnos en alguna de ellas, alguna de las palabras que uno necesite, porque la necesidad de la fe es diferente para cada uno, cada día. De repente unos están pasando una situación, otros están pasando otra, y Dios tiene palabra para todas las necesidades. Entonces uno tiene que agarrar la palabra que uno, la que necesitamos para esa situación que estamos confrontando, y entonces nosotros tenemos que desarrollar esa obediencia a esa palabra para ver el resultado que Dios nos promete en esa palabra. No toda la palabra, porque nosotros no podemos practicar toda la palabra al mismo tiempo, sino que la que nos va a sacar de esa situación es la que necesitamos enfocar y practicar hasta ver el resultado que necesitamos ver. Ok, ahora, el punto 1 entonces es oír la palabra y leerla con mucha atención para que comprendamos claramente lo que Dios nos está mandando que hagamos en esa escritura. Y debemos mantenernos en esta práctica de esa palabra hasta que realmente hayamos comprendido el mensaje y seamos capaces de ejecutarlo con acciones exactamente como se nos está indicando en la Escritura. Es muy importante eso, porque tú sabrás si estás obedeciendo la palabra de Dios, si verdaderamente ya en tu mente tienes una claridad absoluta de lo que Dios te está mandando que tú hagas paso a paso. Y tienes que saber que estás haciendo tal como el Señor lo dice en su palabra, porque eso te va a traer convicción, seguridad que estás obedeciendo conscientemente al Señor paso a paso. Eso es lo que tenemos que hacer con la Escritura cuando estamos cultivando la fe como fruto. El segundo paso que hay que hacer es, la palabra dice en Josué capítulo 1 y en el verso 5 al 9, dice que debemos meditar en la palabra que estamos ejercitándonos, meditarla día y noche,
sin desviarnos de ella ni a derecha ni izquierda. Eso quiere decir que si Dios nos da una palabra en la cual nosotros debemos practicar la fe, debemos meditarla día y noche. Quiere decir que cada vez tú estás desarrollando tus actividades diarias, pero tú puedes practicar en tu mente, meditarla continuamente, declararla en tu mente, declararla en tu corazón, estar continuamente con esa palabra hasta que esa palabra se llega a ser dentro, parte de ti. Cuando piensas ya solo piensas como automático, porque esta palabra se está vivificando en tu ser. Y entonces, una vez que ya estás en esa posición, la palabra del Señor dice que hay unas bendiciones maravillosas. Te lo voy a leer porque es importante que puedas ver por qué el Señor nos dice que debemos meditar. La parte de la meditación se realiza en nuestra mente, con nuestra mente, y si uno lo hace, vamos a ver resultados bonitos. Quiero leerle en Josué capítulo 1 algunos versos. Voy a leer en el verso 6. El Señor dijo, esfuérzate, le dijo Josué, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios tiene promesas, hermano amado, para cada persona. Pero esas promesas quisiera decirte que no son gratis. Son promesas, son galardones, como lo llama en Hebreos, que tienen un precio. Y el precio para alcanzarlos es la obediencia que nosotros le mostremos al Señor. Las promesas no se alcanzan, no son un regalo exactamente, sino son el resultado de un compromiso que hacemos con Dios. Por eso dice que el que se acerca tiene que creer que hay Dios y que Él galardona a aquellos que le buscan. Es no intercambio, pero sí es una relación que uno debe ejercer esa fe para acercarse a Dios. Si una persona no pone atención en esto, no alcanza sus promesas. Y las promesas son para todos, pero no todos están dispuestos a pagar el precio, hermanos amados. Muchos quieren vivir la vida espiritual pues fácil, sin esforzar ninguna parte de su ser. Y muchos quieren recibir promesas, pero no hacen lo que Dios dice que debemos hacer. Entonces, obviamente, que las promesas están ahí, pero no son para, o sea, las personas que no viven por fe no las alcanzan. Y es una pena, pero Dios quiere que todos las alcancemos. Luego dice en el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En este verso vemos que Dios prospera a aquellos que obedecen lo que les dice. Dice, si tú haces lo que te digo en mi palabra, entonces serás prosperado en todo lo que haces. Entonces, para poder actuar, hacer las obras que Dios nos manda en su palabra, primero tenemos que conocerlas, tenemos que haber entendido el mensaje y tiene que ser tan claro que podamos nosotros conocer el paso a paso. Paso 1 esto, paso 2, paso 3, para que tú, cuando conoces cada paso, tú sabrás si has obedecido perfectamente al Señor o si iniciaste del paso 1 y te brincaste al 4, eso tal vez para algunos será obediencia, no es obediencia. Si nosotros no obedecemos una parte, la obediencia alterada, pues viene a ser desobediencia, porque aquí se está probando la humildad. Dios está probando la humildad, la obediencia sin cambiar. En otras palabras, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Por eso es que la palabra está ya escrita y nosotros debemos someternos exactamente tal como está escrito.
para poder ver los resultados que Dios promete en su palabra. No la alteremos. No tratemos de hacer el paso 1 y luego después el 5 y luego el 2. Eso no es correcto, no es orden, es un desorden. Y eso no es obediencia, es hacer las cosas a nuestra manera y así no es fe. Recuérdese que la fe tiene que estar solo en Dios. Y cuando uno tiene fe en Dios, uno obedece a Dios tal como nos dice en su palabra. Eso es obedecer a Dios sin titubear. No alterar la palabra que ya nos dio escrita. Entonces veremos la bondad de Dios. En el verso 8 dijo, nunca se apartará de tu boca este libro, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted ve, vuelve y recalca y dice, harás todo conforme a lo que está escrito. Debemos apegarnos, mis hermanos, a la palabra de Dios. Tenemos que empezar a poner más atención y verdaderamente a no cambiar el orden de la palabra. Queremos ver los resultados, no alteremos la palabra de Dios. Cuando Él nos la da con el ánimo de que veamos los resultados que Él promete en ella. Nuestro deber es obedecerla sin alterar el orden como nos la ha dado. Solo debemos obedecer tal como se nos dijo. Y entonces dice, seremos prosperados, porque eso es lo que dice Dios. Si tú me obedeces, yo voy a hacer esto contigo. Luego dice en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Para que Dios esté con nosotros. Dios está. Pero cuando dice para que Dios esté contigo donde quiera que vayas, significa que que andemos en fe, confiando en que Dios va a hacer algo, porque estamos en obediencia a su palabra en donde quiera que vamos. Siempre debemos andar en fe. En Romanos dice, el justo vivirá por la fe. Entonces nuestra manera de vivir ya no es a nuestra manera. Ahora la manera de vivir es a la manera de Dios. Y para vivir a la manera de Dios tenemos que ser obedientes. No se puede o no debemos vivir a nuestra manera, porque cuando vivimos haciendo lo que nosotros queremos, no estamos viviendo de acuerdo a como Él quiere, porque cuando nosotros obedecemos la palabra como Él nos dice, siempre estamos viendo resultados de lo que Él hace en nuestro favor. Por eso es tan importante, hermano mío, no se trata solo, recibimos a Jesús, sí, ese es un regalo, es la salvación. Pero después de ser salvos, en Romanos dice que el justo vive por fe y para fe. Cuando recibimos por fe a Jesús, ahí está la salvación. Pero después de eso debemos vivir todo el resto de nuestras vidas aquí en la tierra para fe. Obedecemos lo que Dios dice y vemos lo que Él hace por nosotros. Así es como debemos vivir todos los días de nuestra vida, mis hermanos amados, obedeciendo a Dios para ver su mano y ver su poder, para que no nos cuenten, sino que veamos a Dios obrando en nuestro favor. Debemos actuar siempre por fe. Muy bien. El punto 3. Cuando nosotros ya meditamos la palabra de Dios, el siguiente nivel que debemos cuidar es que nuestra alma se someta a la palabra de Dios tal como está escrita. Y quiero leerle en el Salmo 40 y el verso 8. Veamos qué pasó con nuestro bendito Salvador. Quiero leérselo, dice aquí, Salmo 40 y el verso 8. Dice esto. Si la palabra es abundante en nuestro corazón, mis hermanos amados, es maravilloso lo que la palabra del Señor hace en nosotros. 48 dice esto: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón.
Cuando dice el hacer tu voluntad, si usted nota, dice tu voluntad. Entonces, eso es fe, mis hermanos amados. Cuando nosotros conocemos, hemos meditado la palabra de Dios, ya sabemos exactamente la instrucción que nos da. Entonces, el siguiente nivel es el hacer tu voluntad. ¿De qué sirve que la persona conozca si no va a hacer lo que Dios le dice? Por eso en Mateo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Dios se agrada de nosotros cuando conocemos su voluntad y entonces hacemos lo que Él dice. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso es fe. Cuando nuestra voluntad, mis hermanos, se somete a la voluntad de Dios. Quiere decir que cuando estamos en fe, no hacemos lo que nosotros queremos. Hacemos lo que Dios nos manda en su palabra y no nos desviamos de ella ni a derecha ni a izquierda, sino que vamos exactamente obedeciendo lo que Él dice en su palabra. Eso es fe. Y el alma, cuando se somete a la palabra y no la mueve, no, como digo, no la cambia, sino que solo la obedece tal como está escrita, entonces su alma está caminando en fe, está sometiéndose a la voluntad de Dios y de esa manera la palabra va corriendo. Mire cómo empieza. Cuando uno recibe la palabra de Dios, dice que por el oír viene la fe. ¿Ok? Viene la fe y luego nos genera pensamientos. Ahí es donde tenemos que estarla meditando de día y de noche hasta que entendamos claramente lo que Dios nos está diciendo. Una vez que entendemos, ahora lo que sigue es someter nuestra alma, porque la que puede detener que no fluya la fe es que andemos haciendo lo que queremos en vez de lo que Dios dice en su palabra. Ese es el peligro para mucho creyente, que le piden a Dios y van y hacen lo que ellos quieren, en vez de hacer lo que Dios nos manda en su palabra. Pero, hermanos míos, lo que debe hacer, usted tiene que saber si su alma está dejando fluir, si está dejando fluir la palabra de Dios a través de su alma. Cada vez que el alma hace lo que quiere y deja a un lado la palabra de Dios, recuerde, allí no es fe. La persona no es un creyente, pero no está en fe, está haciendo lo que quiere. Recuerde que la fe es una confianza absoluta en Dios. Y si usted confía en Dios, entonces usted va a obedecer tal como está escrito. Pero si usted encuentra que no hace lo que dice la palabra tal como está escrita, entonces corrija su fe, no está en fe, está haciendo lo que quiere y eso no es fe, hermanos míos. Ahora, sigo más adelante. Después que su alma se somete a la palabra de Dios, el siguiente nivel donde debe cuidar o debemos cuidar nosotros es que nuestro corazón esté limpio. Algunas gentes dicen que el alma es lo mismo que el corazón. La Biblia no dice eso. El corazón es un órgano que tiene una función. Y la función del corazón dice en Romanos 10:10 que con el corazón se cree. Ahí es donde llega, cuando la palabra de Dios llega al corazón, el corazón tiene que estar limpio. Y déjeme mostrarle algo. Cuando nosotros tenemos malos deseos, por ejemplo, cuando codiciamos algo que no es bueno, y usted sabe, el deseo está ahí. Por ejemplo, no solo los deseos buenos, pero también hay deseos malos, como codiciar como lo que otro tiene, como querer ser o tener lo que otros tienen, como por ejemplo sentir envidia, odio, celos. Todos son sentimientos que se anidan en el corazón. O codiciar la mujer de otra persona. Todo eso son deseos. Y un corazón que tiene ese tipo de deseos es un corazón sucio. Y un corazón sucio no puede creer. No puede creer. Un corazón que no perdona no puede creerle a Dios. Por eso Dios demanda que el corazón de nosotros debe estar limpio. El Señor dijo en Mateo,
Dice, los de corazón limpio, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Si usted cuida su corazón, que no tenga deseos malos, que Dios no aprueba y que son malos, que son pecaminosos, desear lo inmundo, mentir, todas esas cosas, hermano, eso hace que la persona no crea. Y si un creyente no comprende esto y mantiene esa cosa en su corazón, él puede decir que tiene mucha fe, pero los resultados van a demostrar que eso no es cierto. Si la persona tiene un corazón limpio, sin esos deseos, sino que tiene un corazón puro para Dios, que no tiene cosas escondidas delante de Dios, porque Dios ve la mente y el corazón, hermanos míos. Él sabe eso. Aunque no le digamos lo que tenemos, Él lo está viendo. Entonces una persona que su corazón viene ante Dios y lo abre, le dice, Señor, perdóneme porque estoy codiciando algo que no es correcto, perdóneme y límpieme de este pecado. Y Dios nos perdona, Jesús nos perdona cuando hacemos eso y entonces nos rocía con su sangre y nos deja limpio. Pero de ahí en adelante uno tiene que cuidar que su corazón no se vuelva a ensuciar. Y si se ensucia, tiene que volver a pedir perdón para que siempre su corazón esté limpio para poder ver la gloria de Dios. En Proverbios capítulo 4 y el verso 23, el Señor nos dice, Hijo mío, sobre toda cosa guardada, sobre todas las cosas que tú le das valor, en tus bienes, en tus posiciones, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es la vida? La vida son las acciones justas, lo correcto, lo puro, lo recto. Si tú quieres ver la mano de Dios obrando en tu favor, debes cuidar sobre todas tus cosas, sobre tu carro, sobre tu casa, sobre todo lo que tú valoras tanto. Observa y cuida tu corazón, porque tú tendrás exactamente lo que hay en tu corazón. Quisiéramos que todos tengan una vida limpia, una vida honesta, una vida con honra, con respeto. Toda esa vida con honra y con respeto y con presencia de Dios viene por lo que se contiene en el corazón. Si la persona cuida su corazón, su vida estará en paz. Su vida será bonita, será bonita. Tendrá paz, tendrá la provisión que necesita en su vida diaria, porque la persona, cuando tiene ese corazón, le cree a Dios todo lo que dice Dios en su palabra. Es hermoso cuando tenemos un corazón limpio porque le podemos creer a Dios, pero recuerde que si el corazón está sucio, no puede creer lo que dice Dios, y por eso las personas no alcanzan las promesas que Dios les da en su palabra. Las promesas son para todos, todo el mundo las puede leer, e incluso todo el mundo las puede confesar, pero porque no todos las alcanzan. La respuesta es porque no todos obedecen lo que Dios está diciendo. ¿Cómo puede alcanzar la promesa una persona que solo leyó la Biblia y no la ha meditado? No ha sido empapado de eso, que verdaderamente llegue a querer tanto aquello. Si nomás la lee una vez al año, esa persona no va a ver los resultados porque no ha cumplido, no ha obedecido. Dios dijo, medita en mi palabra día y noche. Esa es una acción, no son palabras solo para oír, son para accionar, para obedecer, mostrarle a Dios en obediencia. Hacer eso es obedecer, eso es fe. Luego, después de eso, el alma siempre se tiene que someter a lo que Dios dice, no a lo que queremos, a lo que el Señor dice. Después de eso, tercero, tenemos y debemos tener un corazón sin deseos malos, sino todo limpio. Ustedes saben los frutos del Espíritu Santo, esos son sentires, son reales. Uno siente cuando uno tiene paz, claro. Uno siente cuando tiene gozo, claro. Cuando siente amor, cuando dice los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad,
fe, mansedumbre, templanza, todo aquello. Hermano, eso se siente cuando está en nosotros. Y es bonita la vida. La verdad es de gloria. Porque, hermanos míos, es una vida maravillosa. No sé cómo decirlo. Yo estoy contento por lo que en su misericordia Dios nos ha dejado vivir. No estamos hablando de cosas extrañas, estamos hablando de cosas que vivimos a diario. Y eso es maravilloso, hermanos míos. Así que cuide su corazón, porque de ahí va a manar lo que usted espera que Dios le dé. Cuídelo. Y entonces, si su corazón está limpio, hermano mío, entonces usted va a poder creer la palabra de Dios. Después que usted ya tiene su corazón limpio, ahora viene el siguiente paso, que es: debemos obedecer al Señor. Ya la palabra la oímos, la meditamos, nuestra alma se somete, el corazón ahora está limpio. El siguiente paso es la obediencia. Ejecutar la acción para ver la gloria de Dios. Dice: con mi cuerpo obedezco la palabra diligentemente, sin desviarme ni a derecha ni a izquierda, y Dios me prospera en todo lo que hago. Eso es lo que dice Dios en Josué. Ahora, en Santiago capítulo 2, el verso, voy a leerle aquí porque eso es interesante. Santiago, le dije capítulo 2 y el verso 17. Dice esto, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mire, hermano mío, si uno dice que tiene fe, deben sus hechos demostrar que está obedeciendo a Dios, no haciendo lo que usted quiere, haciendo lo que dice la palabra de Dios, la que está así como está escrito, no la cambie. Entonces dice: si tú obedeces la palabra de Dios, tendrás obras, tendrás acciones, y eso demostrará a Dios y alrededor de los que donde tú andas. El que entiende estas cosas sabrá que tú estás caminando en fe. Pero si no hay acciones que demuestren que estás en obediencia a la palabra de Dios, entonces esa fe está muerta. No es verdad. No es verdad. No está haciendo lo que Dios le manda que haga para ver el resultado que espera, porque Dios se agrada de los que le obedecen. Dios se agrada de los que le obedecen. ¿Y cómo usted le muestra que obedeces? Cuando usted empieza a hacer paso a paso lo que Dios le está mandando en esa palabra. Eso es fe, mis hermanos amados. Luego dice, en el verso 20 dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe, si no tiene obediencia mostrada con su cuerpo, tal como está escrito, la fe de esa persona está muerta. En el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dios le dijo, usted sabe la historia, pero solamente lo que le dijo Dios a Abraham. En la noche dijo Abraham: lleva a tu hijo a tal lugar que yo te mostraré y sacrifícalo ahí. ¿Qué hizo Abraham? Hermanos, la palabra muestra que fue en la noche que le habló. Yo no sé a qué horas, pero dice que fue en la noche. Y dice que se levantó de madrugada y tomó a su hijo, tomó todo del asno, lo ensilló y se llevó unos criados y se fue al monte donde Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. El hombre recibe la palabra. ¿Qué pasó? ¿Entendió? ¿Oyó? ¿Entendió el mensaje? Su alma se sometió, porque mire, le habló en la noche y tempranito se levantó para ir a obedecer. Y luego que su alma se sometió, agarró el asno, lo enalbardó, dice, y se fue con su hijo. 3 días de camino. Eso es fe, es obediencia. Hizo todo lo que tenía que hacer con su cuerpo para llegar al lugar que Dios le dijo. Y fue e hizo tal como Dios le dijo que hiciera.
Y entonces, ¿qué pasó? En el verso 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿No ves que Abraham le dijo Dios, Abraham, ve y sacrifica a tu hijo en tal lugar? Y aquí en el 22 dice, ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando él oyó, entendió y su alma se sometió a eso, se perfeccionó su fe cuando empezó a obedecer paso a paso lo que Dios le mandó. Y en ese momento, hermano, si tú ves caminando a Abraham, va en una fe perfecta. Va demostrando con sus hechos que su fe está por lo menos se está perfeccionando. Y cuando el hombre llega arriba al monte donde Dios le mostró que hiciera lo que tenía que hacer, cuando puso a Isaac sobre el altar y toda la cosa que ya estaba viniendo para hacer lo que Dios le dijo, y hermano, en su corazón la fe de Abraham fue perfeccionada en el momento que Abraham estaba viniendo con el cuchillo para degollar a su hijo. En ese momento su fe fue perfecta, hermanos, y Dios se agradó de Abraham. Y entonces, como su obediencia fue perfecta, ya no necesitó quitarle la vida física, porque lo que Dios quería, que Abraham fuera perfecto en fe. Eso es lo que Dios quería. ¿Y qué pasó? No le quitó la vida a su hijo y Dios le puso ahí atrás de Abraham un cordero. Le dijo, Abraham, ya no mates a tu hijo, ahí está el cordero atrás de ti, que es Cristo, y vino y sacrifica al cordero. Su hijo ya no tuvo que morir, porque no, Abraham, el riesgo por lo cual Dios le pidió que sacrificara a su hijo, es que entre Dios y tú como persona, como un creyente, no debe haber ídolos entre Dios y tú, entre Dios y mi persona. Todo aquello que se levanta, que uno ama más que a Dios, debe ser sacrificado, hermanos. Todo aquello que se levanta, o quiero decir, que nosotros valoramos más puede ser una persona, puede ser una cosa. Si nosotros amamos más a alguien o a algo que a Dios, se vuelve en un ídolo. Y ese ídolo tiene que ser derribado, tiene que ser destruido, tiene que ser muerto. Por eso es peligroso, mis hermanos amados, que los creyentes tengan ídolos. Por eso es que Dios abomina la idolatría. Porque ¿cómo puede ser que una persona que dice que ama a Dios con su boca lo dice, pero con sus hechos se someten y hacen lo que les demandan? A veces los hijos, a veces las cosas, y aman más las cosas y las personas que a Dios mismo. Y eso es idolatría. Y por eso hay juicios. Porque de repente, hermano, Dios permite cosas y que pasan cosas. Cuando uno no tiene cuidado de esto, y si Dios nos cela, Él va a permitir que pasen cosas para destruir ese tipo de idolatría en los creyentes. Así que, hermano amado, a Dios no le gustan los ídolos. Solo hay un Dios y uno tiene que amarlo con todo nuestro ser y honrarlo a Él. Así que uno ama a sus gentes, a sus hijos, uno aprecia lo que Dios nos provee, pero nunca van a ser Dios. Por eso es que no podemos amar a lo que no es Dios. Tenemos que amar a Dios. Así que eso es. Quiero seguir aquí. Entonces, vemos a Abraham que su fe se perfecciona cuando está en obediencia, cuando iba a sacrificar a su hijo ya. En ese momento su fe fue perfeccionada y ya no necesitó tener prueba, ya no necesitó ir más al fondo hasta matarlo físicamente porque ya lo había hecho en su corazón. El hombre ya había sometido todo su ser, demostrado con hechos que amaba más a Dios, que estaba en obediencia perfecta a lo que Dios le dijo por encima de su propio hijo, lo que más podía amar después de esperar 25 años para tenerlo. Dios le dijo que hiciera eso, se lo pidió para que no se le convirtiera en su Dios, en su ídolo. Pero cuando Abraham demuestra que Isaac no es su ídolo, que no separa a Dios de él, entonces ya no necesitó matarlo, sino que Dios le proveyó el cordero para que supliera la vida de Isaac.
Ahora dice, ¿no ves, en el 22, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, quiere decir, y Abraham oyó, Abraham entendió, Abraham sometió su voluntad a la de Dios, Abraham fue con su cuerpo haciendo todas las acciones que Dios le mandó que hiciese. Eso es creer, no solo es una parte. Creer es oír, creer es meditar, creer es someter la voluntad, creer es tener un corazón limpio, creer es obedecer exactamente tal como Dios lo dijo, sin alterar lo que Él nos manda. Eso es fe, eso es creer, eso es así como se perfecciona la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham obedeció a Dios en todo lo que Dios le mandó y eso ante Dios le dijo, Abraham es justo, Abraham es obediente, dijo Dios. Y Dios le dijo, tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo porque hiciste tal como yo te mandé. Y eso, mis hermanos amados, eso es tener fe en Dios. Obedecer a Dios sin cambiar su palabra escrita. Eso es ser amigo de Dios. Eso es honrar a Dios como Dios. Cuando lo obedecemos sin cambiar lo que Él nos dice que hagamos. Cuando cambiamos lo que Él dice, eso demuestra que no es Dios nuestro Dios, sino que hacemos algo más fuera de Él. En verdad nuestra alma se vuelve como si fuera Dios. Andamos obedeciendo otras cosas. A veces una persona nos dice que hagamos otra cosa, que nos sugieren que no hagamos lo que dice Dios. Y la persona va y hace esas cosas. Esa vida su alma no es fiel a Dios. Y obviamente las promesas no van a venir, mis hermanos, como debieran venir. Así que es algo importante. En el verso 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mis hermanos amados, ¿cómo es que cada uno de nosotros tiene la relación con Dios? Somos sus hijos porque ya recibimos a Jesús. Eso nos hace hijos de Dios. Pero después de ser hijos de Dios tenemos que crecer. ¿Y cómo crecemos ante Él? Cuando mostramos obediencia, cuando empezamos a mostrarle obediencia de ahí en adelante, nuestra alma se somete a lo que Él nos manda. Entonces podemos llegar a ser amigos de Él. En el Nuevo Testamento Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero ¿qué sucede cuando alguien es un hijo de Dios porque aceptó a Jesús? Pero si hace lo que quiere, entonces no es su amigo, porque la persona anda obedeciendo a algo que no es Jesús. Entonces no es amigo de Jesús, porque está haciendo exactamente lo que Dios le dice que no haga. Entonces tiene una amistad con algo más que no es Jesús. Y eso nos pasa mucho, mis hermanos amados. Por eso es importante que podamos conocernos a nosotros mismos. ¿Verdaderamente somos amigos de Jesús? Si somos amigos de Jesús, haremos lo que Jesús nos manda en su palabra. Pero si no, andaremos haciendo otras cosas. Luego dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe es las obras manifestadas con el cuerpo son el sello o lo que perfecciona la fe. Es lo que hace que demuestre que esa persona está en obediencia a lo que Dios le mandó. Las obras, hermanos, es la corona de aquello que Dios primero oímos, nos dijo, nos da la palabra, nos hace meditar en ella, nuestra alma se somete, quiere decir obedecemos lo que Él dice, nuestro corazón está limpio porque dice que lo tenemos que mantener limpio en todo tiempo, sin maldad, sin pecado, amando a Dios y al último nuestro cuerpo obedeciendo, haciendo las obras que Dios nos manda en su palabra. Dice entonces, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Mis hermanos amados,
Nosotros vivimos por fe cada día y debemos cuidar que esta fe esté creciendo de día en día en nosotros para que no tengamos una vida aburrida. Mucha gente que no experimenta la palabra como, como la palabra, lo que es la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, te está hablando Dios o me está hablando a mí. Y lo que Dios espera que cuando Él nos habla, nosotros ejecutemos todos esos actos para ver los resultados que esperamos. Una razón por la cual Dios permite que pasen cosas en nuestra vida diaria, hay muchas cosas que acontecen que no podemos controlar nosotros. Por ejemplo, la gente puede atravesar por problemas, por cosas que no son fáciles que el ser humano pueda arreglar. La gente puede tener dinero y no las puede arreglar, aunque tenga dinero. O puede ser un profesional y aunque sea un profesional, hay cosas que no puede arreglar, que solo puede arreglar Dios. Entonces, en las cosas que nosotros no podemos arreglar, tiene que fluir la fe. Y uno tiene que conocer, por ejemplo, si la persona está pasando por un problema de, no sé, un ejemplo. Por ejemplo, ha habido situaciones en algunas personas como de cosas legales en las cuales la persona se ve envuelta por alguna situación y de repente no tiene los medios para resolver, se complica. ¿Cuál es el recurso que queda? Pues buscar a Dios. ¿Y cómo lo buscamos? Por ejemplo, en una situación de angustia de ese tipo, ¿qué hacemos? Mis hermanos, lo que hemos hecho, porque sí han pasado situaciones en algunas vidas, lo que hemos hecho, si se recuerda, hemos ayunado, hemos clamado, hemos llorado, hemos buscado el rostro de Dios y nunca nos ha dejado avergonzados. Hermanos míos, Dios ha librado vidas de situaciones que solo Dios, la mano de Dios lo pudo hacer. Y así le digo esto porque para cada situación hay una palabra que tenemos que practicar. No solo para eso, si la persona está enfermedad, hay una palabra en Isaías dice que por sus llagas somos sanos y entonces uno tiene que agarrarse de ahí. Hay una palabra, por ejemplo, para la gente cuando está pasando por el tiempo de la escasez, Dios da otra palabra que Él tiene cuidado de nosotros, que tenemos que confiar en Él y clamar, hermano. Y hay muchas cosas, pero no puedo explicarle ahorita todo, no quiero eso, pero lo que sí quiero que entienda que hay una palabra para cada situación que estamos atravesando en la vida diaria. Y cada persona es probada en las diferentes áreas de la vida. Por eso es que todos tenemos que practicar la palabra. Así que cuando cualquier situación que estemos pasando y que no la podemos nosotros resolver, es tiempo de fe, es tiempo de agarrar la palabra de Dios y recuerde que tenemos que oírla, tenemos que entenderla, tenemos que someternos en nuestra voluntad, no hacer lo que queremos, sino hacer exactamente como el Señor dice. Luego, cuidar que el corazón esté limpio, sin maldad, sin nada de eso, porque eso no deja creer. Un corazón limpio, y luego que está limpio el corazón, entonces usted puede declarar la palabra que usted ha creído y entonces ejecutarla paso a paso. El ejemplo precioso, mis hermanos amados, yo le recomiendo que lea la fe de Abraham cuando Dios le pidió a su hijo. Cuando Dios le pidió el hijo a Abraham que lo sacrificara. Léalo, por favor, y usted puede, con ese enfoque, usted léalo desde que Dios le habla, note si ahí están esos pasos. Oyó, lo entendió, su alma, su voluntad se sometió a lo que Dios le mandó, su corazón lo creyó. En la mañanita, tempranito, no sé, dice que en la madrugada, 3, 2 de la mañana, no sé. El hombre empezó a ejecutar las acciones que tenía que ejecutar para llegar hasta el monte que Dios le iba a mostrar que en donde tenía que sacrificar a su hijo. Hizo todas las acciones que Dios le dijo. Y por eso, mis hermanos amados, cuando lee esa parte, vea si se cumplen los pasos. Oyó, entendió, meditó.
se sometió a lo que Dios le dijo. Creyó en su corazón creyó, por eso pudo obedecer rápido, porque creyó. Cuando la persona titubea y no puede obedecer es porque tiene maldad en su corazón. Pero como este hombre no tenía maldad en su corazón, mire, le dijo en la noche y tempranito se levantó. Luego hizo todas las acciones que tenía que hacer, hasta llegar y presentar a su hijo allá. Y cuando iba a sacrificarlo, dijo: Dios, ya no lo hagas, porque ya conozco que amas a Dios. ¿Ve? Si usted y yo amamos a Dios, no vamos a alterar la palabra de Dios, que está así como está escrita. Si no lo amamos, entonces lo vamos a desobedecer. Y si lo desobedecemos, entonces no alcanzamos las promesas. Porque para alcanzar el galardón, Dios se agrada de los que le obedecen. Que Dios nos ayude a caminar con fe cada día. En el nombre precioso de Jesús. Amén.